si uno compara, porque pedimos que comparen con la situación de los padres, la gente ha mejorado su vida con respecto a la de sus padres. Todos, o la gran mayoría dice que está mejor que ellos, y 81% cree que sus hijos van a estar mejor que ellos. O sea, sí hay esta sensación de que, o sea, sí ha habido crecimiento, sí ha habido una mejora. Vamos a conversar ahora con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Y vamos a conversar con ella. Muy buenos días, Patricia. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Se ha realizado la primera encuesta nacional de percepción de desigualdades, ¿no es verdad? Sí. Pero esto es lo que normalmente hace Oxfam, ¿no es cierto? Que Oxfam siempre habla del tema de las inequidades, de la desigualdad en la sociedad moderna, ¿no? Pero esta encuesta... Sí, pero es diferente, porque Oxfam lo ha hecho en algunos países. A veces ellos usan data secundaria para analizar el índice de Gini, en fin, tienen otros cálculos. Y en esta ocasión nos pidieron hacer una encuesta acá en Perú sobre cómo percibía la gente la desigualdad. Ahora, yo quiero aclarar un tema, ¿no? Este estudio no solamente es cómo percibe, sino también se preguntan datos concretos sobre ocupación, sobre educación, y además la desigualdad no es solamente una percepción. Nosotros con Mauricio Rentería publicamos hace poco un libro sobre clases sociales con base en los datos del ENAO, y encontramos obviamente mucha desigualdad e identificamos bajo el marco teórico que estábamos trabajando este tema de las clases sociales. No es un marco teórico marxista, ¿no? Es un marco teórico burdiano. Entonces, esto ya lo habíamos hecho con cifras de ENAO. En este caso, hemos hecho preguntas que van más allá de los temas económicos y de ingresos, porque en general son esos los que se suele trabajar, ¿no? Y Oxfam creo que trabaja de esa manera con otros países. Acá ha sido un poco diferente. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones más importantes de esta encuesta? A ver, primero, si uno compara, porque pedimos que comparen con la situación de los padres, la gente ha mejorado su vida con respecto a la de sus padres. Todos, o la gran mayoría dice que está mejor que ellos, y 81% cree que sus hijos van a estar mejor que ellos. O sea, sí hay esta sensación de que, o sea, sí ha habido crecimiento, sí ha habido una mejora. Ahora, eso no quiere decir que la desigualdad haya disminuido. Lo que dice la mayoría de los entrevistados es que la desigualdad entre ricos y pobres es grande, y no solamente que es grande, sino que ha aumentado en los 2 últimos años. Recordemos que son los 2 años de la pandemia. Pero por otro lado, también dicen que quien trabaja duro puede llegar a ser rico. Entonces hay una idea de que hay una movilidad muy recta, digamos, ¿no? Que tú puedes pasar de muy pobre a muy rico, y en base al esfuerzo personal, lo cual no se condice tanto con los propios datos de la encuesta y de otros y de las propias cifras del INEI, ¿no? Porque no hay esa movilidad tan ascendente, tan directa. Digamos, en la parte intermedia sí se movilizan. Hay gente que ha dejado de trabajar en el campo para irse a la zona urbana, hay un movimiento al medio, pero en las clases más altas, digamos, no hay esa movilidad. Pero así como la gente piensa que hay una facilidad, o bueno, que el trabajo duro puede hacer que uno ascienda, por otro lado hay mucho reclamo frente al Estado para que el Estado sea quien dé políticas firmes para disminuir la desigualdad. Es muy parecido a lo que acabo de escuchar cuando ustedes están haciendo la entrevista, ¿no? O sea, están entrevistando a choferes que trabajan por su cuenta y dicen, yo pago impuestos. O sea, quieren control de precios, quieren que el Estado intervenga, pero por otro lado tampoco quieren que intervenga mucho cuando tienen que trabajar. Entonces, creo que eso mismo que han estado pasando ustedes, lo hemos visto en la encuesta. Y por otro lado, aparte de estos temas de desigualdad económica, que son los que suelen captar la atención, hay una sensación muy fuerte de una desigualdad en acceso a temas de derechos que ahí sí me parece muy grave, ¿no? Que el 83% de toda la muestra te diga que el acceso a la justicia es
no solo es desigual, es muy desigual, es grave. Que esa cifra aumenta entre quienes son de población originaria o afroperuana, llega a 86%. En Lima llega a 87%. En realidad, tú puedes decir que casi 9 de cada 10 se dan cuenta que la justicia no es igual para todos. Entonces, creo que ahí sí hay un tema para explorar de manera importante. Y como te digo, es esa ambivalencia entre la salida individual y el reclamo al Estado lo que se ha visto. Y otro tema que uno puede ver en una gradación de gravedad de desigualdades es que lo económico y lo territorial son más importantes que las otras diferencias que puede haber por género, por edad. Y género no solo me refiero a hombres y mujeres, sino personas LGTBIQ y quienes no lo son, o temas étnicos, quién es blanco o quién no es blanco. Y para finalizar, un punto importante también en este tema es no solo el tema de movilidad, no solo el tema de la desigualdad territorial y esto, sino que quienes más son más críticos con la desigualdad no son los más pobres no son de los niveles socioeconómicos más bajos. Quienes son más críticos están en Lima, tienen educación superior y están en los niveles socioeconómicos más altos, ¿no? Ese es un poco lo que nos arroja la encuesta. Y un último tema ya es todos sabemos que la mayoría identifica a la educación como el motor del progreso, ¿no? Todos dicen que tener una buena educación es lo que nos va a hacer salir o nos va a hacer mejorar la situación económica. Sin embargo, hablar bien el castellano es la segunda característica importante y destacada por muchos de los sectores. Ahí sí, todos admiten que hablar bien el castellano, cosa que es muy dura, ¿no? En un país multilingüe como el nuestro, que eso sea una manera. Me imagino que muchos que contestan eso también han padecido discriminación por este tema, ¿no? Claro, por el manejo del lenguaje. Ahora, esto es emblemático con el presidente, ¿no? Es decir, el presidente Castillo se le critica mucho por cómo habla, pero hay una cosa que hay que decir con crudeza, que habla como hablan muchos peruanos, ¿no es cierto? Conjuga como conjugan muchos peruanos, ¿no? Sí. En fin. Ahora, hay un tema que yo creo que ha sido importante en la pandemia, sobre el que nosotros, fíjate, Patricia, estuvimos insistiendo mucho acá en Exitosa desde antes de la pandemia, de que estábamos viviendo una ilusión con lo del crecimiento macroeconómico, cuando se hablaba del milagro peruano y de la cantidad de gente que salía de la pobreza. Y lo que nosotros decíamos acá, modestamente, es que esto era muy frágil, es decir, que se estaba midiendo la salida de la pobreza por el ingreso económico, porque uno conseguía una chamba, se rompía trabajando 12, 14 horas al día, no sabía lo que era un domingo, un feriado, unas vacaciones, pero si esa persona enfermaba o por alguna razón no podía trabajar, en 2, 3, 4, 5 días, una semana, volvía a ser pobre, porque como no tenía ninguna capacidad de ahorro, esa persona al quedarse sin ingresos no tenía incluso cómo comer. Algo tan elemental como el sustento diario, por un lado. Pero por el otro lado, esa persona que había mejorado gracias a romperse los lomos en algún trabajo informal, tenía mejores ingresos, tenía vivienda de pobre, no tenía acceso a agua potable de manera adecuada, no tenía acceso a servicios elementales como el desagüe, en muchos casos, es decir, el acceso al transporte era lo más precario que uno puede imaginar, el sistema de salud al que accedía era de pésima calidad, es decir, ganaba según los estadísticos como clase media, digamos, o había salido de la pobreza, pero su vida cotidiana era en la pobreza, en términos de servicios. Entonces, nos hemos estado, Patricia, engañando por años, ¿no? Sí, porque en realidad lo de la medición de pobreza es una línea. Es una línea y alrededor de esa línea está la gente más vulnerable. O sea, pueden ser que por unos soles en pobreza monetaria subieran, pero como tú dices, cualquier efecto, sea de salud sobre todo, con la pandemia ha sido más fuerte, o sea un desastre climático y se les vino todo abajo y no pudieron vender su cosecha, entonces inmediatamente vuelven. Y también toda esa idea de que incluso algunos organismos multilaterales dijeron, no, la clase media crece en Perú, pero era una clase media, como tú dices, que no tiene agua y desagüe y que tú vas a zonas que no tienen veredas. Entonces,
puede tener posesión de microondas, televisor, internet, pero no tiene otras cosas. Entonces sí es cierto que hay esa fragilidad y la necesidad de ir más allá de los ingresos, ¿no? O sea, es algo que ayer lo conversaba en una entrevista, ¿no? O sea, un acercamiento, por lo general, haciendo una cosa muy gruesa, ¿no? Los economistas tienden a acercarse o mirando más los ingresos y los sociólogos más mirando la ocupación, porque la ocupación te dice de dónde viniste, en qué medio te desenvuelves y cómo es tu vida, más o menos, ¿no? Entonces, nosotros usamos mucho el tema de ocupación en esta encuesta, lo usamos justamente para ver movilidad, ¿no? Entonces, no solo los ingresos. Entonces, creo que ese es el tema que la encuesta trata de llamar la atención, ¿no? O sea, trata de llamar la atención y tratar también quizá de no tener una mirada tan cerrada, decir, no, todo está mal, somos desiguales. Claro. Sí, es cierto, pero comparativamente con nuestros padres hemos mejorado. Eso está claro. Hemos mejorado. Eso es innegable. Antes se moría más gente que la que se muere ahora. Antes los papás y las mamás de nuestros entrevistados tenían entre 7% el padre y 16% sin educación, sin nada de educación. Nuestros entrevistados no llegan ni al 0.5% que te dicen que no tienen nada de educación. Entonces, sí ha habido un cambio, es innegable, pero la desigualdad se ha mantenido. Eso está claro. Ahora, como anotación al margen, leí en la revista Semana hace algunos años un reporte sobre el problema de la educación en América Latina. Era un especialista ecuatoriano, me parece, del Banco Mundial, que hablaba. Él decía que en países como el Perú, el acceso a la educación se había extendido de una manera geométrica, monumental. Pero el problema es que, así como había crecido el acceso a la educación, había bajado la calidad de la misma. O sea, hay muchos más peruanos que han accedido a la educación, pero esa educación que han recibido, lamentablemente, es de pésima calidad en demasiados casos. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Gracias a ti.